Sabiendo que mi suegra ya estaba allí, me arrastré a casa. Entrando sigilosamente en el apartamento, accidentalmente escuché algo que nunca debía haber oído. Me quedé en mi coche un largo minuto, mirando la luz del porche que brillaba débilmente a través de los árboles. Mis manos se apretaron en el volante. Bueno, aunque el motor llevaba 5 minutos apagado, Liam me había enviado un mensaje de texto hacía una hora: mamá está aquí. Se quedará solo un par de días. Un par de días, pero parecía toda una vida. Eleanor tenía una forma de enfriar cada habitación en el momento en que entraba en ella. Durante 5 años, había intentado ser paciente, mantener la paz, ser la buena nuera que sonreía incluso cuando la insultaban. Pero esa noche, sentí como se me encogía el pecho al pensar en su voz resonando en mi casa. Ya podía escuchar los sutiles ataques, las miradas agudas, la forma en que escudriñaba a Asher como si buscara pruebas de que no era hijo de Liam. Odiaba esa mirada más que nada. Liam siempre me decía que lo dejara pasar. Ella es así, Aubrey. No quiere decir ni la mitad de lo que dice. Quizás tenía razón. Pero, ¿y la otra mitad? Esa mitad donde una vez sugirió que nos hiciéramos una prueba de ADN para estar seguros. Esa mitad donde susurraba a los vecinos que el cabello oscuro y los ojos azules penetrantes de Asher no venían del lado de la familia de Liam. Nunca me lo dijo a la cara, pero no tenía por qué hacerlo. La podía oír alto y claro. Respiré hondo, aferrándome a mi bolso. No quería que Asher me viera tensa antes de que siquiera entrara. Él amaba a su abuela, aunque ella rara vez le mostraba amabilidad. Solo tenía 5 años. No debería tener que cargar con el peso de los rencores de los adultos. Me susurré a mí misma: son solo 2 días. Puedes soportar 2 días. Caminando por el sendero, recordé la primera vez que conocí a Eleanor. Apenas me había estrechado la mano, sus ojos se deslizaron inmediatamente hacia el niño pequeño que se aferraba a mi pierna. ¿Y este es?, había preguntado, su tono cortante como si Asher fuera el hijo de un extraño que yo había recogido de la calle. Ese momento había marcado la pauta para cada encuentro posterior. Dentro, podía oír voces, el cálido barítono de Liam y las respuestas agudas y cortantes de Eleanor. Me detuve en la puerta, repentinamente tentada de darme la vuelta, de conducir a algún lugar, a cualquier sitio menos a casa. Pero esa no era yo. Había luchado demasiado para construir una vida para Asher y para mí como para huir de una mujer que prosperaba con la intimidación. Mi mano se demoró en el picaporte, frío contra mi palma. Pensé en los dibujos de Asher pegados orgullosamente en el refrigerador, en el pequeño camión de madera que Liam había construido con él el fin de semana pasado, en la vida que habíamos estado construyendo con paciencia y amor. No dejaría que nadie, ni siquiera Eleanor, me hiciera sentir como una extraña en mi propia casa. Entré. El olor a pollo asado y el perfume de Eleanor, un aroma floral pesado que de alguna manera siempre olía a desaprobación, me golpearon al mismo tiempo. Liam levantó la vista de la mesa de la cocina, sonriendo, con un destello de alivio en su rostro. Eleanor apenas me miró, sus labios apretados en esa familiar línea fina. Aubrey, dijo secamente, como si mi nombre fuera algo amargo en su lengua. Forcé una sonrisa y colgué mi abrigo. Esa noche sería larga, y no tenía idea de cuán larga sería. Hay un momento justo antes de dormir en el que los recuerdos se cuelan sin invitación. No preguntan si los quieres. Simplemente inundan tu mente, nítidos y vívidos. Esa noche, mientras la fría mirada de Eleanor aún persistía en mi cabeza, el pasado regresó precipitadamente. No siempre había vivido en Eugene. Hace años, era una chica con grandes planes y ningún interés en el romance. El matrimonio de mis padres me había enseñado pronto el caos que el amor podía traer. La bebida de mi padre, las discusiones nocturnas, las puertas que se cerraban de golpe, todo eso dejó una cicatriz. Me centré en la escuela, en construir una vida que nunca dependiera de nadie más. 2 títulos a los 24 años, un trabajo estable en una firma internacional, y sueños de trabajar en el extranjero. Ese era mi plan hasta que lo conocí a él. Jason Reed, alto, encantador, con ese tipo de confianza que llenaba una habitación. No solo era atractivo, era atento, de la manera en que lo son los hombres en los libros, escuchando como si cada palabra que yo decía importara.
Nos conocimos en una pequeña cafetería del centro, donde yo estaba inmersa en contratos, y él entabló una conversación sobre el libro que estaba leyendo. Al final de la noche, me reía más de lo que lo había hecho en años. Durante meses, me cortejó como algo sacado de una película antigua. Cenas, flores, llamadas telefónicas nocturnas que se prolongaban hasta el amanecer. Nunca me dejó pagar nada. Y yo, cegada por la calidez que traía a mi pequeño y solitario apartamento, no me preguntaba por qué nunca celebrábamos las fiestas juntos, por qué nunca me presentaba a su familia, por qué parecía desaparecer cada fin de semana. Cuando descubrí que estaba embarazada, pensé que era un milagro, algo bueno, algo permanente. Se lo conté una fría tarde de noviembre, mis manos temblaban mientras sostenía la pequeña caja de regalo con la prueba positiva dentro. Había imaginado lágrimas de alegría, un abrazo, quizás incluso una propuesta. En cambio, él se puso pálido. Su sonrisa se resquebrajó como hielo delgado. No puedes tener este bebé, dijo secamente, empujando la caja de nuevo a mis manos. No lo entiendes. Esto no puede pasar. Yo no entendía. Le rogué que me explicara. Fue entonces cuando lo admitió. Estaba casado, lo había estado durante años, una esposa llamada Luna, una vida que no me incluía. Recuerdo haber estado allí parada en estado de shock, mis oídos zumbando. Me ofreció dinero como si eso fuera a solucionarlo. Como si Asher, todavía solo un susurro de vida dentro de mí, fuera un error que borrar. Me fui esa noche y nunca miré hacia atrás. Al menos, pensé que no lo había hecho. Me quedé con el bebé, incluso cuando mi propio padre se burlaba y los vecinos susurraban. Me prometí que nunca volvería a pronunciar el nombre de Jason. Nunca dejaría que esa vergüenza me definiera. Luego Liam entró en mi vida. El amable y constante Liam, que arreglaba coches de día y tocaba la guitarra para calmar a Asher por la noche. A él no le importaba mi pasado. Amó a Asher desde el primer día, sosteniéndolo como si siempre hubiera sido suyo. Por primera vez, me sentí segura, como si hubiera construido algo que nadie podía tocar. Pero los secretos tienen una forma de resurgir. Y la voz de Eleanor esa noche, tan aguda, tan segura sobre el linaje de Asher, me hizo preguntarme si tal vez ella siempre lo había sabido. Y si ella lo sabía, ¿quién más lo sabía? Me acosté en la cama, mirando el techo, escuchando el suave zumbido de la respiración de Liam. Mi corazón latía con un miedo antiguo y familiar, el tipo de miedo que pensé que había enterrado con mi pasado. Cerré los ojos, susurrándome, nadie me quitará a mi hijo. Ni ahora, ni nunca. Los meses después de que Jason se fue de mi vida fueron algunos de los más difíciles que había conocido. Me mudé de nuevo a casa de mi padre porque no podía pagar el alquiler sola. Él había sido un borracho mezquino desde que tengo memoria, y el embarazo no lo ablandó en lo más mínimo. Si acaso, le dio nueva munición. Otra boca que alimentar, ¿eh? No podías mantener las piernas cerradas. Sus palabras eran afiladas y deliberadas. Destinadas a cortar profundamente, y así lo hicieron. Trabajaba desde casa haciendo trabajos de traducción y cualquier trabajo por contrato que pudiera encontrar, pero el dinero siempre escaseaba. Los vecinos susurraban cada vez que salía, su juicio pesaba sobre mis hombros. Aprendí a mantener la cabeza baja, a concentrarme en el bebé que crecía dentro de mí y en nada más. Cuando Asher nació, en una nevada víspera de Año Nuevo, le prometí que nunca se sentiría no deseado, ni por un segundo. Él era mío, mi milagro. Por un tiempo, fuimos solo nosotros dos contra el mundo. Lo amamantaba mientras leía documentos legales a medianoche, lo acunaba para dormir antes de enviar correos electrónicos a clientes, y sonreía a pesar del agotamiento porque rendirse no era una opción. Pero incluso los muros más fuertes se agrietan bajo presión. Recuerdo el día en que mi padre arrojó una botella de cerveza contra la pared de la cocina, a centímetros de donde yo sostenía a Asher. Esa noche, empacamos nuestras cosas y nos fuimos. Encontrar un lugar no fue fácil, pero la vida tiene una extraña forma de abrir puertas cuando estás lo suficientemente desesperado como para cruzarlas. Conocí a Liam unas semanas después en un taller mecánico comunitario. La transmisión de mi coche se había estropeado, y apenas tenía dinero para las reparaciones.
Liam tenía grasa en las manos, una sonrisa amable, y ojos que no juzgaban. Se arrodilló junto al asiento de coche de Asher, hizo una mueca graciosa, y por primera vez en días, mi hijo se rió. Hablamos mientras él trabajaba. Nada serio al principio, solo sobre coches, el tiempo, lo caros que eran los pañales. Pero algo en él se sentía constante. No coqueteaba. No intentaba impresionarme con grandes gestos. Simplemente aparecía cada vez que necesitaba algo. Consejos sobre mi coche, ayuda para llevar las compras, o incluso solo alguien con quien hablar. Liam estaba allí. Lentamente, se formó una amistad. Luego, algo más cálido. Cuando me invitó a salir por primera vez, dudé. Mi vida era un desorden, y no estaba segura de que alguien quisiera entrar en ella. Pero Liam lo hizo, sin dudarlo. Aceptó a Asher como suyo, leyéndole cuentos antes de dormir y enseñándole a construir pequeños camiones de madera en el garaje. No había juicio en sus ojos, solo paciencia. Después de un año de salir, me propuso matrimonio una tarde tranquila en el parque. Asher, encaramado sobre sus hombros, aplaudía como si entendiera exactamente lo que estaba sucediendo. Nos casamos en primavera y nos mudamos a la pequeña pero acogedora casa de Liam, cerca de las afueras de Eugene. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí segura, quizás incluso feliz. Pero la felicidad puede hacerte olvidar lo frágil que es realmente la vida. A Eleanor nunca le caí bien. Lo dejó claro en nuestra primera cena familiar, y no ocultó su desprecio con el paso de los años. Intenté ignorarlo, diciéndome a mí misma que la gente como ella finalmente cambiaba de opinión. Me equivoqué. Mirando hacia atrás ahora, debería haberlo visto venir. La forma en que miraba a Asher, las preguntas que hacía, los sutiles comentarios sobre su cabello y sus ojos. Pero yo quería la paz tan desesperadamente. Me convencí de que no importaba. Tenía a Liam. Tenía a Asher, y tenía un hogar. ¿Qué podría salir mal? La vida con Liam era buena la mayoría de los días. Él era amable, paciente y constante. Y amaba a Asher como si hubiera estado allí desde el primer día. Pero la sombra de Eleanor se cernía sobre nuestro matrimonio, como una nube de tormenta que nunca se movía. Ella aparecía solo cuando quería algo, nunca para una visita amistosa, nunca solo para ver a sus nietos sin una razón. Y cuando aparecía, se aseguraba de que me sintiera pequeña en mi propia casa. No era solo yo. Eleanor también trataba a Liam de manera diferente. Siempre con una sutil decepción, como si su hijo menor no hubiera estado a la altura de lo que ella creía que debía ser. A sus ojos, Jason, el hijo de oro, no podía hacer nada mal. Jason había ido a la universidad, se había casado con Luna, la hija de un influyente hombre de negocios, y había conseguido un trabajo administrando una de las empresas de su padre. Vivían en una casa grande a las afueras de Portland, conducían coches nuevos y veraneaban en Europa cada verano. Eleanor prácticamente los adoraba. En cada reunión familiar, por raras que fueran, comparaba a Liam con su hermano mayor, sin perder nunca la oportunidad de señalar lo diferentes que eran sus vidas. Jason acaba de comprar un lugar nuevo, con garaje para 3 coches y todo. ¿Y Liam, cómo va tu pequeña tienda? ¿Sigues ocupado con camiones viejos? La forma en que decía camiones viejos siempre estaba llena de juicio, como si el trabajo honesto no significara nada a menos que viniera con un traje y corbata. Luna, sin embargo, era diferente. Dulce, educada y casi dolorosamente optimista. Intentaba tender un puente entre Eleanor y yo, llevando tartas caseras a las cenas familiares y preguntando por Asher como si realmente le importara. Pero incluso su amabilidad tenía un hilo de tristeza. Más tarde supe que ella y Jason habían estado intentando tener un bebé durante años sin éxito. Esa lucha, aunque desgarradora, solo profundizó la obsesión de Eleanor por tener otro nieto, su nieto. Veía cómo los ojos de Eleanor se demoraban en Asher cada vez que nos visitaba. No era la mirada cálida de una abuela orgullosa. Era calculadora, como si estuviera midiendo algo, buscando pruebas de lo que había sospechado todo el tiempo, que Asher no pertenecía a Liam. Nunca lo dijo directamente, pero podía sentirlo en cada comentario casual, en cada mirada que duraba un segundo demasiado. Una tarde, durante una barbacoa familiar,
la escuché hablar con una vecina. Es un chico dulce, claro, pero no se parece más a Jason que a Liam. Esos ojos, ese cabello. Te hace pensar, ¿no? Mi estómago se encogió. Estaba plantando semillas, susurrando veneno donde yo ni siquiera podía defenderme. Liam lo restó importancia cuando se lo conté más tarde. Solo está siendo mamá. No quiere decir nada con eso. Pero en el fondo, vi el destello de incertidumbre en sus ojos. Esa pequeña sombra de duda fue suficiente para enfurecerme, no con él, sino con ella. Eleanor prosperaba con el control, dividiendo a la gente lo suficiente como para poder manejar las cosas a su antojo. Y últimamente, había estado visitando más a menudo, sus preguntas más agudas, su interés en Asher más profundo. Jason y Luna habían visitado una vez desde que regresaron de Portland. Jason apenas me reconoció, demasiado ocupado hablando con Eleanor en voz baja. Luna sonrió cortésmente, pero parecía distraída. No pensé nada en ese momento. ¿Por qué lo haría? Las familias hablan, los hermanos se ponen al día. Pero, al mirar hacia atrás, me di cuenta de que había algo más en su conversación. Un secreto, pesado y deliberado, que yo no debía escuchar. Lo ignoré entonces, pero una sensación persistente quedó. Algo estaba cambiando en la dinámica familiar, algo que todavía no podía nombrar. Solo sabía una cosa con certeza, Eleanor tenía una agenda, y fuera lo que fuera, involucraba a Asher. Esa noche, llegué a casa más tarde de lo habitual. Asher estaba pasando la tarde en casa de mi madre, así que se suponía que solo éramos Liam, Eleanor y yo. Me senté en el coche durante un minuto completo, reuniendo fuerzas. Algo en la forma en que Eleanor había sonreído antes, tensa, secreta, me hizo sentir un nudo en el estómago. Cuando finalmente entré, me quedé helada. Sus voces flotaban por el pasillo desde el salón. Bajas pero urgentes. No intentaba escuchar a escondidas, pero mi nombre me detuvo en seco. Aubrey no merece a ese niño, Liam. Tú lo sabes tan bien como yo, dijo Eleanor, su tono agudo y seguro. Fruncí el ceño, mi corazón latía con fuerza. Liam suspiró. Mamá, no empieces. Asher es mi hijo. Punto final. ¿Tu hijo? Se burló Eleanor. Abre los ojos. ¿Crees que no lo veo? Tiene los ojos de Jason. El pelo de Jason. Lo supe en el momento en que lo vi. Y sé por qué te apresuró a casarte. Te atrapó con el hijo de otro hombre. Se me cortó la respiración. Nadie sabía lo de Jason. Nadie. La voz de Liam se elevó. ¿Basta? Incluso si eso fuera cierto, y no lo es, no cambia lo que siento por él. Él es mi familia. Pero Eleanor no había terminado. ¿Y qué pasa con Jason? Él y Luna no pueden tener hijos, Liam. ¿Sabes lo que eso les hace? ¿Lo que le está haciendo a esta familia? Ese niño, tu hijo, debería estar con su verdadero padre. Con Jason y Luna, lo tendría todo. Dinero, oportunidades, un hogar estable. ¿No lo ves? ¿Es lo correcto? Todo mi cuerpo se entumeció. No solo hablaba de Asher. Estaba tramando quitármelo. La voz de Liam tembló. Has perdido la cabeza. ¿Esperas que simplemente entregue a mi hijo porque crees que ves un parecido? ¿Porque la esposa de Jason no puede quedarse embarazada? Eso es una locura. No es una locura. Es estratégico. La voz de Eleanor se volvió fría. Calculado. Todo lo que se necesita es probar que Aubrey no es apta. Mostrar que es inestable, demasiado ocupada con el trabajo, negligente. Ya tengo gente que estaría dispuesta a firmar declaraciones. Y una vez que Jason solicite pruebas de paternidad. Retrocedí un paso, agarrándome a la pared para sostenerme. El mundo se inclinó. Lo tenía todo planeado. Falsas acusaciones, trámites judiciales, destrozando a mi familia. Todo porque adoraba a un hijo y despreciaba al otro. La silla de Liam se arrastró ruidosamente.
Si haces esto, si siquiera piensas en hacer esto, hemos terminado. Mamá, ¿me oyes? Terminamos. No seas dramático. Me lo agradecerás cuando todo haya terminado, espetó, sus palabras rebosantes de certeza. En ese momento, me di cuenta de dos cosas. Primero, Eleanor nunca me había odiado simplemente por ser quien era. Me odiaba porque creía que Asher no era hijo de Liam. Y segundo, mi pasado, el que había enterrado tan profundamente, ahora era un arma en sus manos. Permanecí inmóvil en el pasillo, temblando. Durante años, había cargado el secreto de la traición de Jason como una piedra en el pecho, pensando que lo había enterrado para siempre. Pero Eleanor lo había desenterrado y lo había convertido en algo monstruoso. Ni siquiera noté las lágrimas hasta que tocaron mis labios. Le había prometido a Asher el día que nació que nadie me lo quitaría jamás, y tenía la intención de mantener esa promesa. Secándome la cara, enderecé los hombros. No podía quedarme callada. Ni esa noche. Ni nunca más. No recuerdo haber decidido moverme. Un segundo, estaba congelada en el pasillo, con la espalda pegada a la pared. Al siguiente, mis pies me llevaron al salón. Eleanor estaba sentada erguida en el sofá, con los brazos cruzados, su expresión afilada como un cuchillo. Liam estaba de pie cerca de la ventana, con las manos apretadas a los lados. Ambos levantaron la vista cuando entré. Aubrey, dijo Liam en voz baja, la sorpresa destellando en su rostro. Miré directamente a Eleanor. ¿Fuere? Sus cejas se levantaron, pero su tono era engreído. Perdón. ¿Me has oído? Fuera de mi casa. Liam dio un paso hacia mí. Max. No, dije, mi voz temblaba pero era clara. Escuché cada palabra, cada cosa repugnante y llena de odio. ¿Quieres llevarte a mi hijo? ¿Crees que no soy apta? ¿Que Asher pertenece a Jason y Luna como si fuera un peón que puedes mover por un tablero? Ni en esta vida. Los ojos de Eleanor se entrecerraron, su boca se torció en esa familiar expresión de desdén. Deberías agradecerme. Ese chico merece una vida digna. La interrumpí, mi ira desbordándose. Tiene una vida digna. Tiene un padre que lo ama, una madre que trabaja todos los días para darle todo lo que puede, y un hogar donde está seguro. Lo único que no necesita eres tú. Por primera vez, Eleanor vaciló. Fue solo por un segundo, pero lo vi. El destello de shock de que me atreviera a enfrentarla. Liam se puso a mi lado, apoyando una mano en mi hombro. Mamá, tienes que irte esta noche. Su cara se contrajo. Liam, no hagas esto. Soy tu madre. Y yo soy el padre de Asher, dijo con firmeza. Esta es mi familia. Si no puedes respetar a mi esposa y a mi hijo, entonces no eres bienvenida aquí. El silencio que siguió fue denso, roto solo por la fuerte inhalación de Eleanor. Se puso de pie abruptamente, su silla arrastrándose por el suelo de madera. Te arrepentirás de esto, escupió, dirigiéndose hacia la puerta. Ambos. No vengan arrastrándose cuando todo se desmorone. Cuando llegó a la entrada, se giró dramáticamente, como si esperara que alguno de nosotros la detuviera. Ninguno de nosotros se movió. Sus ojos se movieron entre nosotros, y por un momento fugaz, pensé que vi algo. Miedo, quizás, o incredulidad de que su control sobre Liam se hubiera desvanecido. Luego dio un portazo y se fue. No me había dado cuenta de que estaba temblando hasta que Liam me rodeó con sus brazos. Oye, ya pasó. ¿Se fue? Hundí la cara en su pecho, las lágrimas finalmente brotaron. Ella no se va a detener, Liam. Va a ir tras Asher. Va a desenterrar todo. Todo lo que intenté dejar atrás. Me levantó la barbilla, obligándome a mirarlo a los ojos. Entonces lucharemos juntos. No me importa lo que ella crea saber. Asher es nuestro, y no dejaré que nadie se lo quite, ni a ti, ni a nosotros. Por primera vez esa noche, le creí. Sentí su fuerza envolviéndome. No solo físicamente, sino en la forma en que su voz calmó mi ritmo cardíaco.
Habíamos enfrentado la crueldad de Eleanor antes, pero esa noche era diferente. Esa noche él había elegido, y nos eligió a nosotros. Cerré los ojos, susurrando, gracias. Liam me besó la frente y me abrazó más fuerte. Vamos a estar bien, Aubrey. ¿Te lo prometo? Pero en el fondo, sabía que Eleanor no había terminado. Las personas como ella no simplemente se iban, y si ya había llegado tan lejos, que la detendría de ir más allá. La casa quedó en silencio después de que Eleanor se fue. Pero no era el tipo de silencio que te calma. Era pesado, como si el aire mismo contuviera la respiración. Liam no se había movido de mi lado. Su mano permanecía firme en mi hombro, anclándome mientras mi pecho subía y bajaba en ráfagas irregulares. Lo siento, susurré, las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas. Liam frunció el ceño. ¿Por qué te disculpas? Porque tienes razón en una cosa. Asier no es de tu sangre. La confesión se me atascó en la garganta como un cristal. Debí habértelo dicho desde el principio, pero estaba aterrorizada. Pensé que te irías como hizo Jason. Liam me giró para que lo mirara de frente, su expresión tranquila pero decidida. Aubrey, escúchame. No me importa de quién sea la sangre que corre por sus venas. Ese niño es mi hijo. Siempre lo ha sido. Me llama papá, y nunca dejaré que nadie nos lo quite. ¿Me oyes? Mis ojos se escocieron mientras asentía. Pero Eleanor. Eleanor se acabó, dijo bruscamente, sorprendiéndose incluso a sí mismo con la convicción en su voz. Esta noche me hizo ver cosas que debía haber visto hace años. Ella no está tratando de ayudar a nadie. Está tratando de controlarnos, tal como siempre ha controlado a Jason. Ya no voy a dejar que tenga poder sobre nuestras vidas. Dio un paso atrás y se pasó una mano por el cabello, caminando una vez antes de detenerse en la ventana. Mañana, llamaré al abogado que nos ayudó con los papeles de la hipoteca. Vamos a iniciar el proceso de adopción. Asher va a ser legalmente mi hijo. Sin preguntas, sin lagunas. Si Eleanor o Jason quieren intentar algo, que lo hagan. Estaremos listos. Lo miré fijamente. Liam, ¿de verdad harías eso? ¿Pasarías por todo eso solo para? No solo para, me interrumpió suavemente, volviendo a mí y tomándome las manos. Porque lo amo. Porque te amo a ti. Esta es nuestra familia, Aubrey. Debí haberte defendido antes, pero te estoy defendiendo ahora. El peso que había cargado durante años el secreto del nacimiento de Asher, el miedo de que algún día pudiera destrozar mi vida de repente se sintió más ligero. Mis rodillas cedieron y Liam me atrapó mientras me apoyaba en él. Dejé que las lágrimas fluyeran, esta vez no por miedo, sino por alivio. No tienes idea de lo que esto significa para mí, murmuré contra su pecho. Él sonrió débilmente. Creo que sí. Nos sentamos en el sofá, con su brazo alrededor de mí, el tic-tac suave del reloj de fondo. Por primera vez desde que escuché las palabras de Eleanor, pude respirar sin sentir que mis costillas iban a romperse. Más tarde esa noche, después de que Liam se durmiera, revisé a Asher en su pequeña cama en casa de mi madre a través del monitor de bebé que teníamos para las visitas nocturnas. Estaba desparramado, un brazo sobre su osito de peluche, la inocencia pacífica del sueño suavizando sus pequeños rasgos. ¿Mi hijo? Nuestro hijo, susurré a la pantalla. Nadie te ha quitado de mi lado. Nunca. La tormenta que Eleanor había iniciado no había terminado. Eso lo sabía. Pero esa noche, Liam había elegido su lado, nuestro lado, y se sintió como el primer rayo de sol después de un largo y amargo invierno. Por primera vez, creí que realmente podríamos estar bien. 2 días después, escuché un suave golpe en nuestra puerta principal. No era el golpe agudo e impaciente que Eleanor siempre usaba. Este era vacilante, casi pidiendo disculpas. Cuando abrí la puerta, Luna estaba allí, agarrando una pequeña lata de galletas como una ofrenda de paz. Hola, Aubrey, dijo en voz baja. ¿Tienes un minuto? Dudé. Luna siempre había sido educada,
pero distante, más una invitada en el mundo de Eleanor que una aliada en el mío. Aún así, algo en su expresión me dijo que no era una visita social. Claro, dije, haciéndome a un lado. ¿Pasa? Se sentó en la mesa de nuestra cocina, con las manos entrelazadas en su regazo. Por un largo momento, no habló, solo miró la lata de galletas. Luego exhaló bruscamente. Sé el plan de Eleanor. Lo de Asher. Mi estómago se encogió. ¿Lo sabes? Luna asintió, sus ojos brillando. Escuché parte la semana pasada. Al principio, no entendí, pero después de lo que pasó la otra noche Eleanor me llamó, furiosa porque la habías echado, junté las piezas. Levantó la vista, las lágrimas finalmente se deslizaron. Aubrey, lo siento mucho. No tenía idea de que llegaría tan lejos. Me hundí en la silla frente a ella, aturdida. ¿No eres parte de esto? Sacudió la cabeza con fuerza. Dios, no. Nunca tomaría el hijo de otra persona. No puedo tener hijos. Y sí, eso es difícil. Pero Asher no es mío, y nunca debería serlo. ¿La obsesión de Eleanor? No se trata de lo que es mejor para él. Se trata de control. Algo en mi pecho se relajó. Durante años, me había preparado para ver a Luna como una enemiga simplemente porque estaba casada con Jason, el hombre que me había abandonado. Pero sentada aquí ahora, vi a alguien completamente diferente. Una mujer que llevaba su propio dolor, sus propias cicatrices de batalla. Yo también lo siento, susurré. Por asumir que querías lo que Eleanor quería. Luna sonrió tristemente. Lo entiendo. Sé lo que hizo Jason. Me lo dijo antes de que nos casáramos. Bueno, una parte. Omitió lo cruel que había sido. Supongo que quería creer que la gente cambia. Pero últimamente, se interrumpió, sacudiendo la cabeza. Digamos que mi matrimonio no es lo que pensé que sería. El silencio se extendió, no incómodo, sino cargado de verdad. Por primera vez, no sentí ira hacia ella, solo una tranquila comprensión. Extendió la mano por la mesa, apoyándola sobre la mía. Si Eleanor intenta algo, te apoyaré. Diré la verdad. Asher pertenece a ti y a Liam. La amabilidad en sus ojos casi me deshizo. Gracias, Luna. Eso significa más de lo que sabes. Sonrió débilmente y me empujó la lata de galletas. Estas son de chispas de chocolate. A Asher le gustan, ¿verdad? Me reí suavemente, un sonido que no esperaba oír de mí tan pronto. Sí, le encantarán. Cuando se fue, la casa se sintió más cálida de alguna manera, más ligera. Entonces me di cuenta de que la curación no siempre viene de ganar batallas. A veces viene de lugares inesperados, como dos mujeres que una vez estuvieron en lados opuestos, encontrando un terreno común. Esa noche, le conté a Liam sobre la visita de Luna. Él escuchó en silencio, luego me rodeó con sus brazos. ¿Ves? No estamos solos en esto. Por primera vez desde que escuché el plan de Eleanor, lo creí. Teníamos aliados. Teníamos la verdad. Y lo más importante, nos teníamos el uno al otro. Una semana después, Liam sugirió que saliéramos a las afueras del pueblo, al pequeño terreno que habíamos estado convirtiendo lentamente en un pequeño viñedo. Allí reinaba el silencio, solo el sonido del viento en los árboles y el suave zumbido de las abejas. A Asher le encantaba, corría entre las hileras de vides jóvenes como si fuera su parque de juegos personal. Ese día, llevamos un pequeño árbol joven con nosotros. Liam lo cargaba al hombro mientras Asher sujetaba con orgullo una pequeña pala de plástico. Vamos a plantar este para nosotros, dijo Liam, sonriendo mientras se arrodillaba a mi lado. Un nuevo comienzo. Asher cavó con toda la determinación de un niño de 5 años, la tierra volando por todas partes mientras tarareaba una melodía de uno de sus dibujos animados. Me arrodillé junto a él, recogiendo suavemente tierra en el agujero que había hecho. Liam colocó el arbolito firme y recto, y juntos cubrimos sus raíces. Listo, dije suavemente, sacudiéndome la tierra de las manos. Raíces fuertes, ¿verdad, Asher?
Él asintió, con los ojos brillantes. Como nuestra familia. La simplicidad de sus palabras casi me deshizo. Después de todos los secretos, el miedo, la traición, este pequeño niño no veía nada más que amor y seguridad cuando nos miraba. Liam me rodeó los hombros con un brazo, acercándome. Exactamente, amigo. Raíces fuertes. Mientras trabajábamos, mi teléfono zumbó. Era un mensaje de Luna. Eleanor no te molestará por un tiempo. Está procesando cosas. Le dije que no apoyaría ningún plan para llevarse a Asher. Pensé que debería saberlo. Lo leí 2 veces. El alivio me invadió. Eleanor no se había disculpado. Las personas como ella rara vez lo hacían. Pero al menos la habían detenido, su control sobre nuestras vidas se había roto. Por primera vez en años, sentí que podía exhalar sin esperar el siguiente golpe. Más tarde, nos sentamos en el porche de la pequeña cabaña que Liam había estado construyendo a mano, bebiendo limonada mientras Asher dibujaba el nuevo árbol en su cuaderno de bocetos. ¿Crees que crecerá alto?, preguntó, mostrando su dibujo. Más alto que tú, dijo Liam, alborotándole el pelo. Y tú vas a ser bastante alto. Sonreí, observándolos juntos. Esto era por lo que había luchado tan duro. No la perfección, no el lujo, solo paz, solo el tipo de amor que no cuestiona su propio valor. Esa tarde, mientras el sol se ponía detrás de las colinas, Liam me tomó la mano. Cuando todo esto comenzó, pensé que podríamos rompernos, admitió. Pero no lo hicimos. Ahora somos más fuertes. Tú, yo, Asher, somos sólidos. Me apoyé en él, la calidez de su hombro me anclaba. Lo somos, acepté. Y nadie va a cambiar eso. El árbol que plantamos se balanceaba suavemente con la brisa, sus frágiles ramas atrapando la luz. Tardaría años en crecer lo suficientemente fuerte como para dar fruto, pero eso estaba bien. Nosotros también. Esa noche, después de que Asher se durmiera en el coche de camino a casa, Liam lo llevó a la cama mientras yo me quedaba en el porche, mirando el cielo oscuro. Las estrellas sobre Eugene eran brillantes, esparcidas como pequeñas linternas, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, no me sentí pequeña bajo ellas. Me sentí arraigada. Pensé en el viaje que me había traído hasta aquí. De la chica que se había enamorado del encanto de Jason y que se quedó sola, con una prueba de embarazo positiva y el corazón roto, a la mujer que había decidido quedarse con su hijo sin importar el costo. Durante tanto tiempo había cargado con la vergüenza como si estuviera cosida a mi piel. Vergüenza por haberme enamorado del hombre equivocado, por criar a un hijo sola, por construir muros tan altos a mi alrededor que nadie podía escalarlos. Pero Liam los había escalado. No solo los había escalado. Me había tomado de la mano y me había ayudado a superarlos, ladrillo a ladrillo, hasta que un día me di cuenta de que ya no estaba atrapada. Y Asher me había dado una razón para seguir adelante incluso cuando pensaba que no me quedaba nada. Él era mi luz cuando el mundo se sentía oscuro. La crueldad de Eleanor había calado hondo. Pero al final, reveló algo que casi había olvidado. La familia no se trata de ADN ni de las historias que la gente cuenta a puerta cerrada, ni siquiera de con quién cree el mundo que deberías estar. La familia se trata de quien se queda cuando las cosas se ponen difíciles, de quien está a tu lado cuando llega la tormenta. Liam me había elegido a mí y a Asher sin dudarlo. Luna, inesperadamente, había elegido la verdad por encima de la lealtad de sangre. E incluso en su inocencia, Asher había elegido el amor. Un amor incuestionable e incondicional que no le importaba el pasado. Volví a entrar y observé a Liam arropar a Asher, su mano apoyada suavemente en la espalda de nuestro hijo. Asher murmuró algo en sueños, su pequeño puño aferrado a la camiseta de Liam, como si incluso en sus sueños, necesitara saber que no nos íbamos a ir a ninguna parte. Cuando Liam regresó a la puerta, susurré, «Nos salvaste». Él negó con la cabeza. «No, Aubrey. Nos salvamos mutuamente». Sonreí, con lágrimas en los ojos, y le tendí la mano. La calidez de sus dedos envolviendo los míos me dijo todo lo que necesitaba saber. Estábamos a salvo. Estábamos completos, y finalmente éramos libres.
Allí de pie, pensé en el árbol que habíamos plantado antes. Crecería lento y constante, sus raíces profundizándose con los años. Algún día, Asher se sentaría bajo su sombra, quizás con hijos propios, y sabría que todo había comenzado con amor y una elección. Una elección para proteger lo que más importaba. Si hay algo que la vida me ha enseñado, es esto: a veces, la familia por la que más luchas no es la que te nace, sino la que eliges día tras día. Y a veces, la curación más profunda no viene de ganar una batalla, sino de saber que ya no luchas solo. Besé suavemente a Liam, sintiendo el suave zumbido de nuestro hogar a nuestro alrededor, y me susurré: ya estamos en casa, todos nosotros.